Durante muchos años, aquí en la iglesia funcionamos de esta manera. No sé si alcancen, pero hoy es la prueba, ya es la próxima semana acomodamos todo. Durante muchos años funcionamos así. Realmente esta es una iglesia que tiene como tarea principal que tú puedas entender la palabra de Dios y que a partir de entenderla puedas aplicarla a tu vida diaria. Ese es la visión de esta iglesia. Ser una iglesia de amor que a través del conocimiento de la palabra de Dios podamos alcanzar las naciones para Cristo y un crecimiento personal integral. Entonces, hemos estado hablando de lo que Dios está trabajando en nuestra vida a través de la prueba que estamos viviendo, a través de lo que tú y yo estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Eso quiere decir que necesito que me hagan un favor. Dile a mamá que suba ella con Mimi, con Miriam y con Jesei, ¿no? Por favor. Que se vengan acá a escuchar, por favor. ¿Ya empezaron? Muy bien. Por avisar. Que ya estamos transmitiendo. Muy bien. Bueno, hola, buenas noches a todos los que nos estén viendo por allá. Así que hemos funcionado, básicamente funcionábamos así. Mesas, pluma y papel y cosas que tú te pudieras llevar. Los domingos estábamos llevando este discipulado a las 10 de la mañana. Como siempre lo hemos manejado, es un discipulado al que asiste quien quiere, quien anhela aprender algo, específicamente de la palabra de Dios. Y principalmente estos días son muy interactivos porque aparte que preguntas y respuestas, la verdad es que tomamos mucho en cuenta las inquietudes. Tú puedes decir, yo quisiera que platicáramos sobre este tema, ¿no? Lo preparamos y lo platicamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Para mí los miércoles el enfoque está en las personas que vienen a la reunión presencial. Seguimos transmitiendo porque hay muchas personas que nos ven incluso en otros países. Entonces, queremos ser responsables con esta parte, pero principalmente el enfoque es pluma, papel, pizarrón y poder solucionar dudas al final. ¿De acuerdo? Ok, entonces hemos estado hablando que estamos viviendo una etapa de preparación de parte de Dios para nuestra vida. Dios nos está entrenando. Recuerda, no estamos estudiando para el examen, estamos presentando el examen el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo nos va a dar la calificación, no va a venir a presentarnos el examen. El juicio, la terminación de este siglo, para que comience el otro siglo, es la entrega de las calificaciones. No es el examen. Para que entendamos que lo que estamos viviendo el día de hoy precisamente es el examen. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de enfoque, de cuál debe ser nuestro enfoque. Pero para que puedas entender cuál debe ser el enfoque que deberías tener, debes de entender cuál es el enfoque que tienes el día de hoy. ¿Amén? ¿En qué te estás enfocando? Para saber en qué te debes de enfocar. ¿Va? Ok. Vamos a comenzar, por favor. Pingüino 1. Tú y yo tenemos que entender, son los pingüinos. ¿Sabes por qué son los pingüinos? Bonitos y gorditos, bonitos y gorditos. Se va a cortar la transmisión. ¿Quién es Cabo? ¿Quedamos? Kowalski. Después bautizamos a los demás. Primero tú y yo tenemos que entender en dónde vivimos. La Biblia dice que nosotros vivimos en un cuerpo que está diseñado para pecar. Romanos 7:8 lo dice, mas el pecado, el verdadero culpable de la separación de Dios, tomando oportunidad por el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. Fíjate todo el enfoque que tiene. Recuerda, de los 10 mandamientos, el mandamiento 1, 2, 3 y 4 y el 10 son mandamientos que hacen referencia a Dios. Esos 5 mandamientos
significan amarás a Dios sobre todas las cosas. 1, 2, 3, 4 y 10. Mandamientos 5 al 9 son los 5 mandamientos que hacen referencia al prójimo. No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Es respecto al prójimo. Y en global significan amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amén. Eso ya lo hemos platicado aquí. El 10º mandamiento es no codiciarás. El pecado causó en mí toda clase de codicia, anhelos de tener lo que no estoy diseñado que debo de tener. Dios diseñó este cuerpo para obedecerle, supuestamente. No. Dios nos puso en un cuerpo que está diseñado para desobedecerle, para que tú y yo decidamos obedecerle. Si tú y yo no tuviéramos un cuerpo que quisiera desobedecer a Dios, seríamos robots y solamente haríamos lo que Dios quisiera. Tenemos un alma que decide, voluntad, decisión. Pero tenemos que tener una contraparte que nos lleve a tener que decidir. Porque si nuestro cuerpo para todo quisiera obedecer a Dios y nuestro corazón también, ahí no hay decisión. ¿Por qué? Porque hay una sola opción. Tienes que obedecer a Dios. ¿Va bien? Vamos hablando de enfoque. Ahora bien, porque sin ley, antes de que viniera evidentemente Cristo, el pecado está muerto, inactivo, sin vida, dormido. Recuerda que antes de que viniera Cristo, las personas vivían bajo la ley. Y la ley era muy sencilla, te decía, eres un pecador, eres una pecadora y te vas al infierno. Era todo. La ley condenaba. Al primer error que tengas, pierdes. En toda tu vida solo puedes ser obediente. A la primera que desobedezcas, no hay más para ti. Viene Cristo y ahora es por gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Una cosa es clara, dice Romanos 6:6. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Dice, nosotros morimos con, es decir, mi vida pasada, tu vida pasada, debe de estar clavada en esa cruz. En la cruz donde Cristo murió por ti. Nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no me gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre mí. Al morir, ¿quién? Cristo. ¿Y quién es el único que le puede dar otra vez vida al pecado sobre mí? Yo mismo, cuando vuelvo a practicar esas acciones o falta de acción, porque pecado es hacer como dejar de hacer. Si tú no honras a tus padres, estás dejando de hacer algo que Dios te manda y es pecado. Inacción. Cuando tú robas, estás pecando porque estás actuando. ¿Vamos bien? El enfoque del día de hoy es que nuestra vida está clavada precisamente en esa cruz. ¿Va? Ahora bien, la que sigue, Pepe, por favor. Mi enfoque es Cristo. Nunca debes de olvidar que aquello en lo que te enfocas crece en ti. Si tú ves pornografía, cada vez vas a querer ver más pornografía, porque tu enfoque de pornografía te lleva a pedir más pornografía. Una persona en el plan normal, los primeros 20 o 25 años de su vida, que vive sin tener relaciones sexuales, no se enferma, no le duele nada, no le pasa nada y todo está bien. Pero cuando empiezas tú a tener relaciones sexuales, tu cuerpo, al igual que una droga, al igual que el alcohol, al igual que la pornografía, como tiene memoria, te empieza a pedir. Es decir, en lo que te enfocas, provoca que vaya dándose un crecimiento que te pide que le des más. Por eso la Biblia nos lo dice muy claro. Busca las cosas de arriba. Porque las de aquí, entre más les busques, más vas a querer. ¿Estamos de acuerdo? Porque una dieta te dicen, esta porción nada más. Te comes 2 piezas de esto, tantos gramos de aquello. Porque si tú le entras, cada vez vas a querer más, ¿verdad? Hay algunas personas cuando llegaron a Cristo estaban a la mitad de cómo están el día de hoy en esta iglesia, ¿verdad? No quiero hacer señalamientos públicos, cada quien sabrá cómo lo toma. Pero han crecido espiritual y físicamente en esta iglesia. Amén.
Eso fue muy duro. No es bíblico. Ok, ¿en qué me enfoco? ¿En una o en varias? Los hombres, como tú lo recordarás, hemos aprendido, estamos diseñados para tener una visión de tubo. Enfocamos una cosa y ahí es donde nos perdemos. Estamos viendo un partido de fútbol, se puede caer la casa, puede caer el cielo, puede temblar, y mientras no nos toquen la televisión, ni nos enteramos de todo lo que pasó. Las mujeres tienen una visión panorámica. Ven todo, pero no siempre enfocan todo, porque no es posible. Las mujeres pueden estar platicando con Omar, escuchando lo que dice Gerson, oliendo el perfume de Jesei, todo al mismo tiempo. Y se llegan a molestar porque nosotros no lo hacemos igual. No estamos diseñados para eso, mujeres. Tenemos visión de tubo. Le atinamos a una cosa y nada más nos da para eso. Amén. ¿En qué nos debemos de enfocar? Vamos a diagramarlo, hacer un diagrama para que nos quede muy claro qué es lo que Dios nos está diciendo hoy. Te vas a tener que ubicar en cualquiera de estos 4 puntos. Y por sentido común y espiritual, vas a entender en dónde te quiere Dios. La que sigue, por favor. Primer enfoque. Hay quien se enfoca en las cosas del mundo. Hacia abajo. Imagínate que tú estás solamente viendo trabajo, dinero, sexualidad, pornografía, placeres, hobbies, todo lo que este mundo te... Pero es tu enfoque nada más. Las personas, tú mismo, Dios, no existen. Solamente tu enfoque está en las cosas de este mundo. ¿Qué dice Dios? No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí me aborrece, porque yo doy testimonio, es decir, yo señalo cuáles son los errores del mundo. El que maneja, realiza o practica siempre obras malas. Nos vamos a ir rápido hoy. Primera de Juan dice, no quieren ustedes ser como los pecadores del mundo. No quieran ser así. No se enfoquen. Hoy estamos hablando de enfoque. No se enfoquen a vivir así ni tampoco hagan lo que ellos hacen. Quienes viven como el mundo dicta que vivamos, no aman a Dios. Fíjate, no ponen a Dios sobre todas las cosas, son codiciosos, practican la mentira, idolatran a cualquier cosa que se les cruza. Dios perro, Dios gato, Dios sol, Dios dinero, Dios santo, Dios virgen, Dios papa, Dios pastor, lo que quieras. Esas son las personas que se fijan en el mundo. Amén. La que sigue, por favor. Segundo enfoque. Las personas, dice, que se enfocan en sí mismos, en su propia carne. Ya vimos el primer enfoque. La persona que vive para el mundo. Porque hay personas que viven para el mundo que prácticamente a sí mismos se tienen desatendidos. Incluso ni siquiera a sí mismos se conocen bien. Hay personas, yo he podido tener la oportunidad de preguntarle a muchos varones que yo sé que viven o para el mundo o para otras personas o para Dios. Y les he hecho una pregunta muy interesante. Yo les he dicho, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Tienes tiempo libre? No tengo. Bueno, si tuvieras tiempo libre, ¿qué te gustaría hacer? Alfred arregla guitarras, por así decirlo. ¿Me explico? Chris prueba toda la comida que le pueda. Es degustador de alimentos profesional. Incluso cuando estamos en los grupos, cuando llegaba a los grupos de oración, siempre estaba comiendo. Es el Brad Pitt de la iglesia. No se fijan que Brad Pitt en sus películas siempre está comiendo. Es nuestro pingüino Brad Pitt. Hay personas que saben, pero habemos algunos que si nos preguntas, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? Así como armar carritos o arreglar algo, pintar o escribir o algo. Muchísimas personas me han contestado, no sé. ¿Cómo
súbete a un bote y rema o bicicleta. No, como me la paso siempre enfocado en otras cosas, nunca me he preguntado qué es lo que me gusta a mí. Si te sacaras $1,000,000, no tuvieras que trabajar ya más nunca en tu vida, ¿qué harías? No sé. Hay otras personas que viven para su carne. Y dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice Romanos 6, hablo como humano por tu naturaleza humana, por tu humana debilidad, que así como para iniquidad presentas tu cuerpo para servir a la inmundicia y al pecado, así ahora para santificación debes de presentar todo tu cuerpo para Dios. Hay gente que vive para sus propias necesidades. El mundo les importa un cacahuate, la gente les importa 2 cacahuates más, y Dios con mayor razón, ni siquiera lo conoce. Pero todo es yo. Sírveme, alivéntame, atiéndeme. Y todo lo que hacen es para sí mismos. Ese es el otro enfoque. El segundo enfoque. La que sigue, por favor. Todos los pecadores, tú y yo sabemos, necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque la gente que vive para sí mismo, para su carne, para sus propios deleites, para sus propias necesidades, son personas que necesitan un médico porque están enfermos. Así lo dice Jesús. Jesús vino por lo vil y menospreciado del mundo. ¿Qué es lo vil y menospreciado del mundo? Estas personas que tienen este enfoque. Si te fijas, como seres humanos, el enfoque negativo siempre lo vemos a la izquierda o hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Enfoque positivo a la derecha y hacia arriba. Por eso te lo estoy acomodando así. Esto es simplemente un diagrama, un mapa mental para ver si podemos comunicarte bien, para que tú te ubiques en dónde estás. Tú no puedes saber cuánto te falta por llegar si no sabes dónde estás. Voy a Guadalajara, ¿y dónde estás? No sé. ¿Cuánto te falta? Menos, porque no sé dónde estoy. Estoy en León, pues en un carro, 2 horas, 2 horas y media. Si vas manejando con el Saulo, a lo mejor 1 hora 15 minutos, dependiendo. Pero sabes en dónde estás, ¿me explicó? De eso se trata vivir en la carne. Por estos vino Jesús. Amén. Mi queridísimo hermano, por favor, que ya voy en la segunda. Tercer enfoque. Las personas que dice la Biblia se enfocan en otras personas. Carne, mundo. Tercer enfoque, otras personas. Pero hay diversas maneras de enfocarse en las personas. Hay personas que se enfocan en otras personas solo para lo negativo. Por eso puse ahí, hay gente que está programada para todo lo negativo. Es que le está yendo bien, de seguro está robando algo. Es que mira, se sacó un 10, de seguro copió. Es que mira, se ve que está haciendo ejercicio y dieta porque se ve muy... No, ha de estar diabético, por eso adelgazó. Para todo le buscamos. Yo me acuerdo que en la universidad tenía amigos en odontología. Los que yo tenía, no dije todos. Yo no sé por qué todos no dormían, no comían, siempre traían los ojos bien rojos. Siempre se estaban agarrando la nariz, pero sacaban buenas calificaciones. Y me consta que les dejaban tareas. Yo decía, locos, es inhumano eso. No se puede estudiar tanto 20, 22 horas seguidas. Algunos que yo conocía, no dije todos. Y muchos, no, pues es que hacen esto y se drogan y por eso pueden. A mí no me tocó ver a nadie, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay personas que se la pasan buscando el aspecto negativo en los demás.
Hay gente que está enfocada en ver qué hacen los demás para criticar. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que está enfocada únicamente en lo que hacen los demás para únicamente estar criticando. Cachetón, por favor, ¿a qué sigue? ¿Qué dice la Biblia? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres o mujeres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Cómo dice? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nada de creer en estas frases de el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta sus velas. Hay gente que es negativo y de todo se queja. Hay gente que es tan optimista que espera que las cosas cambien, pero no hace nada para que las cosas cambien. Y no podemos obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. La gente realista, la gente inteligente, dice la Biblia, que los inteligentes son aquellos que evitamos los problemas, no los que los solucionamos. Los inteligentes no son bomberos, son personas que previenen, que anticipan. Alguien que te dice, si no haces esto, vamos a tener una consecuencia negativa. No el que te dice, pasó la consecuencia negativa, pero ya lo arreglé. Eso no es ser inteligente, eso no es ajustar tus velas. ¿Por qué? Porque en el barco en el que vas, si tú no te fijas para dónde va el viento, tú no puedes ajustar tus velas para que el viento te ayude y no vaya en tu contra. Amén. Igual pasa con las personas que tienen enfoque en otras personas. Tú hasta hoy ya debes de ir más o menos enfocando, si tú estás enfocada o enfocado en el mundo, estás enfocado en tu propia carne o si estás enfocada en otras personas. En otras personas de manera positiva o de manera negativa. Ahorita vamos a ver el resumen al final. La que sigue, Cachetón, por favor. Dice Primera de Pedro de las personas que se enfocan en otras personas. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Paz significa unidad, mutua edificación, dice la Biblia, que nos soportemos. No dice que nos pisemos unos a otros, ¿verdad? Imagínate que estás en un pozo, acompañado de una persona, caíste en un pozo con una persona. Muchos, ¿cómo quieren subir? Salir, subiéndose en la otra persona y pisándolo. Hay películas de donde aparecen enseñanzas acerca de cómo un buzo debe de salvar a otra persona que se está ahogando. Y cuando el buzo llega a salvar a la otra persona, la persona que está ahogando, ¿qué hace? Quiere sumir al buzo, quiere cargarse en él, quiere ahogarlo con tal de él salir. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que no podemos ser así. Con las otras personas tenemos que estar en paz y buscando que mutuamente nos edifiquemos. Por eso la Biblia dice que si un hermano peca contra ti, lo exhortes en amor, porque los que somos espirituales vamos y restituimos con espíritu de mansedumbre, no pisando, no enjuiciando, no diciendo, ¿ves? Te lo dije, qué bueno que te pasó para que la otra me hagas caso. Ese no es el enfoque que Dios nos da. Pero tú, dice Romanos, ¿por qué juzgas? Dice la Biblia que no podemos tratar a otras personas con juicio, perdón. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Recuerda que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra te está ayudando a enfocarte en dónde debes de estar enfocado. Pero para que sepas a dónde tienes que ir, tienes que saber en dónde estás. Hoy te tienes que dar cuenta si estás enfocado en el mundo, en tu carne, en otras personas o bien en donde debemos de estar enfocados. La que sigue, por favor, Cachetón. Romanos 12, 9 al 18. Vamos a observar, por favor. Dice, amen a los demás con sinceridad. La Biblia nos dice cómo debemos de tratar tú y yo a las personas. La Biblia es un manual de procesos. Nos dice todo lo que debemos de hacer, en qué tiempo lo debemos de hacer, la manera como lo debemos de hacer y la razón por lo que lo debemos de hacer. En cuanto a otras personas dice,
Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ahí está el manual. Ahí está el proceso para que te vaya bien. Porque a los obedientes, dice la Biblia, les llegan las bendiciones. Ámense unos a otros como hermanos, incluso esposos con esposas, padres con hijos, hijos con padres. Y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con más entusiasmo aún. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren por el Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres. Mira cómo la Biblia te dice cómo debes de comportarte con los demás si tu enfoque está en las otras personas. Continúa diciendo, compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia, reciban en sus hogares a los que van o vengan de otras ciudades y países. No maldigan a quien los persiguen, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. ¿Debe de ser Dios más claro de cómo debemos de tratar a todas las personas, a todos los que son nuestros prójimos? Si alguno está alegre, alégrese con él. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos. Matrimonios, ¿qué dice? Vive siempre en alegría. Y no seas, también para tus compañeros de trabajo, para tus empleados, para tus jefes, para tus hijos, para tus padres, para todo tu entorno, para tu iglesia incluso. Si alguno los trata mal, no le paguen con la misma moneda, no se crean más inteligentes que los demás. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos, hagan todo lo posible por vivir en paz o en unidad con todo el mundo. Ya vimos el enfoque anterior, juzgando, señalando, maldiciendo, defraudando. Y este es el enfoque que Dios quiere para que tú así lo manejes con otras personas. Amén. Cachetón, por favor. De manera que yo, hermanos, dice la Biblia, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Versículo 3. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, ¿sí? ¿De quién está hablando? De tu manera como te refieres y tratas con las personas. De manera que entre nosotros hay celos, hay contiendas y disensiones. Por eso te dice la Biblia que aún sigues siendo carnal. Aún te manejas aquí y aún te manejas también aquí. En las dos partes negativas de los enfoques que no debes de tener. Cris, por favor. Ahora bien, vamos al que debe ser. Enfoque espiritual. Cris. Colosenses 3, 1 al 4. Sí, pues, dice la Biblia, condición, si es que, quiere decir que si no has resucitado con Cristo. ¿Cómo sabes que has resucitado con Cristo? Porque lo que dices creer, lo estás viviendo. Dices que crees en Dios, pero no le haces caso a Dios. Me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que te digo, dice Jesús. Eso es resucitar. Cristo resucitó y tú y yo el día que recibimos a Cristo y empezamos a obedecer la voluntad de Dios, dice la Biblia que nosotros resucitamos. Es un proceso que lleva a terminar con un objetivo que se llama nacer de nuevo. Empiezas a vivir lo que dices creer. Así que si como condición has resucitado con Cristo, dice, busca las cosas dice muy clara la Escritura, busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Porque has muerto y tu vida está escondida en Cristo, con Dios. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces tú también serás manifestado con Él en su gloria. Muy claro. Busca las cosas ¿Lo haría Jesús así? ¿Lo diría Jesús así?
¿Le contestaría Jesús así? ¿Decidiría Jesús así? No es que te la pases así, es que pienses y conozcas en la Escritura cómo hablaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo decidía Jesús, cómo vivía Jesús. Para eso vino Cristo. No solamente, y no digo porque sea poco, no solamente a dar su vida por nosotros, a encontrar lo que se había perdido, dice Lucas, el corazón de las personas respecto a Dios. Cristo vino a moldearnos una vida que tú y yo tenemos que vivir en esta tierra para poder estar con Él. Dice la Biblia que seremos comparados con el primero de la cosecha en Romanos 8. Imagínate que Cristo está parado cuando tú mueres y solamente pasas si al compararte eres como Él. Evidentemente estoy hablando en un grado espiritual. Si hablabas aquí como Cristo, si decidías aquí como Cristo, si pensabas como, si te veías como Cristo, si te percibían como Cristo, porque siempre buscaste las cosas de arriba. Amén. La que sigue, cachetón, por favor. Recomendaciones de la Biblia, manual de procesos, lo que tenemos que hacer. Todo está escrito, nada está escondido, nos da flojera buscarlo. Y nos da más flojera cumplirlo. Vístete pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es ese? Santo. ¿Qué es santo? No seamos religiosos. Apartado para Dios. ¿Dios dice no? No. ¿Dios dice sí? Sí. Eso es ser santo. No es que te vistas de una manera, que hables solamente de una manera, que te comportes en un lugar de una manera y dentro de tu casa de otra. Eso no es ser santo. Ser santo es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Así de sencillo. Eso es vestirse de Dios. Con entrañable misericordia, benigno, humilde, manso y paciente. ¿Te acuerdas que hablamos de bondad? Hablamos de benignidad, del verdadero significado de esos conceptos. Hablamos de ser como Cristo, de entender nuestro lugar, Dios aquí y nosotros acá. Esto es lo que tú y yo tenemos, esto que hacer, tenemos que vivir así. Esto es buscar las cosas de arriba. Eso demuestra que tu enfoque está aquí, en algo que el Señor le llama vida eterna. Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué obedeces a Dios? Hay personas que me dicen, porque me libró del pecado. Y yo siempre digo, ¿y por qué entonces sigues pecando? Es que por lo que hizo por mí, muy bien, pero no lo estás haciendo únicamente por eso. Tú obedeces a Dios, amas a Dios y le das el primer lugar a Dios, porque tu enfoque está en pasar una vida eterna con Dios. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué es ver las cosas de arriba? Todo lo que es verdadero, fíjate, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto dice, ¿qué pasa cuando Pablo hace enojar a Gesei? Gesei piensa en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. En eso piensa. Es su único pensamiento. Porque está pensando en las cosas de arriba. Cuando llega Omar a comer a su casa y Ale no le tiene hecha la comida, que no tuvo ganas de hacerle ese día. Omar trae hambre y empieza a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Y hasta cómo se lo dice. Y en lo de buen nombre. Porque Omar está viendo las cosas de arriba. Amén. La que sigue, por favor. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua. Eso no es estar pensando en las cosas de arriba. Dice Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, el mayor, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. Lo contrario es estar viendo las cosas de arriba. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes. ¿No es cierto? En esta iglesia eso no pasa. Jamás. Que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, dice la Biblia
esto para los que somos o queremos llegar a ser espirituales, esto no puede ser así. Esto no puede, dice, ser así. La que sigue, por favor, Cris. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestra la buena conducta con tus obras en sabia mansedumbre. Todo este material queda en WhatsApp y la presentación se las mandamos en las redes y la presentación se las mandamos por WhatsApp para que no se preocupen. Esto es la que la Biblia nos dice a quienes están enfocados en las cosas de arriba. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que está en el mundo, una persona, ojo, que está en el mundo, ¿cómo le habla a las otras personas? Normalmente ataca, ¿sí o no? Fíjate, si tu enfoque está aquí, ¿cómo le hablas a las personas del mundo? Dice la Biblia, guarda pues y pon por obra, porque esta es la sabiduría y la inteligencia. ¿De qué habla? De los mandamientos de Dios. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es, ¿qué dice? Nación grande es esta. No es una nación, no es un país, eres tú. Está hablando de ti. Una persona que guarda los mandamientos y estatutos de Dios provoca que otras personas digan, mira, qué buen testimonio, qué sabio y entendido. Cualquier consejo que le pido me lo da bien. Una persona, evidentemente, que está en el mundo, ¿qué piensa de sí mismo? Aquí, ¿qué piensa? Solo yo tengo la razón. Por eso es tan importante este tipo de mapas mentales, de diagramas. Porque queda muy claro, el que está enfocado aquí sigue la tendencia negativa y respecto a él piensa que todo lo hace bien. Respecto a los demás piensa que todo lo hace mal. La que sigue, por favor, cachetón. Si tú te enfocas en los otros, pero estás con un enfoque espiritual, ¿cómo vas a ver a los demás? Con compasión. ¿Qué significa? Amar a Dios, a los demás, a tu prójimo. ¿Qué dice? Como a ti mismo. Fíjate, si tú estás en este enfoque, a los demás los vas a ver con compasión. Y a ti mismo, ¿cómo te vas a ver? La que sigue, por favor. ¿Cómo te vas a ver? El que se ve a sí mismo, se ve, dice la Biblia, con un corazón contrito y... ¿Qué quiere decir? Leo la Biblia y digo, tienes razón. Hago fruto del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, palomita, mansedumbre, palomita, templanza, fe, paciencia, amor. ¿Cómo te ves a ti mismo si tienes un enfoque espiritual? De una manera donde funciona el arrepentimiento. La que sigue, por favor. Antes del quebrantamiento está dice la Biblia, está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Qué bien le queda al orgulloso que le llamen malcriado y vanidoso, dice. Es decir, el que está aquí se ve así. Y ve a los demás, como dice ahí, señalando con un dedo. El que está en un enfoque aquí, que se va del lado negativo para acá. El que está en este enfoque positivo, derrama bendición, aún para los que están, o para las áreas de su vida que están con una tendencia negativa. ¿Me explicó?
Cachetón, por favor. El orgullo te lleva a creer que eres autosuficiente. La humildad te lleva a reconocer que Dios es el que realmente es suficiente. Cuando tú, ojo, estás aquí, la que sigue por favor, en un enfoque espiritual, a las otras personas, dice la Biblia, les practicas y les demuestras que no eres sabio en tu propia opinión. ¿Cómo? Como si lo eres aquí. Porque vives en el mundo y de ti piensas que solamente tú tienes la razón. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina en tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Dios hizo, dice Romanos, gracias, que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que antes habíamos cometido. ¿Cómo se comporta Dios con nosotros? Perdonando los pecados que habíamos cometido. Porque Dios tiene un enfoque espiritual hacia nosotros. Nosotros tenemos que tener el mismo enfoque espiritual hacia las personas. Amén. Lo más importante, la que sigue, por favor. Cuando tú y yo tenemos un enfoque espiritual, ¿qué es lo que pasa con las otras personas? Les compartimos ¿qué? El Evangelio. Cuando nosotros tenemos un enfoque mundano, ¿qué les compartimos a los otros? Somos fariseos, legalistas, religiosos, hipócritas, que les compartimos lo que no hacemos. Cuando tú tienes un enfoque espiritual a las personas, les compartes lo que tienes de Dios. Cuando tienes un enfoque mundano, les compartes lo que tienes de ti. La que sigue, la anterior, por favor. ¿Qué es lo que les compartimos cuando tenemos un enfoque espiritual a las otras personas? La anterior, ¿te me regresas, cachetón? O sea, nos descargó Estaba calentando el otro día y aventó una señal de cuidado. Cuando tú y yo tenemos un enfoque espiritual, a las personas les compartimos el Evangelio. Dice la Biblia, 1 Corintios 15, 1 al 4, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que tú y yo compartimos cuando tenemos un enfoque espiritual. Porque primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Así de sencillo. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también ustedes, dice, perseveran. ¿Por qué perseveran? Porque te ven a ti perseverando. Quiero un matrimonio como el tuyo, le presentas a Cristo. Quiero hijos obedientes como el tuyo, le presentas a Cristo. Quiero ser próspero como tú, le presentas a Cristo, porque todo es gracias a Cristo, por el cual asimismo retienes la palabra que se ha predicado, y si lo haces serás salvo. Retener la palabra. Una palabra que retienes es una palabra que practicas. Una palabra que no retienes es una palabra que sueltas. Porque si no retienes la palabra, dice el Evangelio, has creído en vano. Amén. Ahí termino, ¿había otro? Sigamos enfocando cuál es nuestro enfoque. Estás en el mundo, tienes suficiente basura que dar a otros y a ti mismo. Tienes un enfoque espiritual, tienes suficiente que dar de parte de Dios a ti mismo y a otras personas. No puedes saber a dónde vas a llegar si no sabes en dónde te encuentras. Hay que ser honestos, dice la Biblia. Hay que ser claros. Señor, hoy descubrí que me encuentro aquí o me encuentro aquí. Pero también entendí que me quiero colocar aquí
y también aquí, amando a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí. Compartiendo el Evangelio, teniendo compasión y amor por los demás. Amén. Ahora sí, ¿dudas? ¿Preguntas? Está abierto, ¿eh? Los miércoles así los vamos a manejar, así los manejábamos antes. Si tú hagas una pregunta, puedes levantar la mano. No entendí esto, quiero aportar aquello, me gustaría ahondar un poquito más aquí, etcétera, etcétera. Para esto son este tipo de momentos. Mientras alguien decide si tiene una pregunta, por favor, puedes levantar tu mano si vas a entregar tu diezmo, tu ofrenda. O desde casa tú lo puedes depositar en las cuentas de la congregación, porque tú sabes que el dinero que Dios te dio es Él y es para que tú lo entregues, para que la obra de Dios siga creciendo en el corazón de las personas. Honestamente, claro, yo siempre digo algo, si no hay preguntas es porque me ignoraron y no me hicieron caso, o porque quedó muy claro y la verdad no quiero ser tan específico para que todo quede tan claro. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor.